Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de día jueves 9 de enero. El reloj en nuestros estudios marca exactamente las 7 de la mañana con 44 minutos. Bueno, tenemos tiempo para conversar esta mañana con nuestra invitada. Se trata de la magíster Gloria Toapanta. Ella es candidata a asambleísta por la Unidad Popular, es la lista 2. Y con ella vamos a estar conversando en esta mañana de temas de interés. Advertencia, Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Muy bien, le damos la cordial bienvenida, magíster, qué gusto tenerle aquí en los estudios de la Mega Estación. Arrancamos con el proceso de entrevistas relacionadas con el tema político y lo hemos hecho durante esta semana ya. Y bien, ayer miraba con detenimiento las propuestas que han planteado a nivel del CNE y es por eso que le hemos invitado. Buenos días. Muy buenos días, don Marco Javier. Muchísimas gracias por este espacio para poder dialogar con la población acá en Santo Domingo. Bien, hablar un poquito sobre la decisión que le llevó a tomar esta iniciativa de ser parte de este proceso electoral en las condiciones actuales que vive el país, bajo las condiciones incluso que plantea el propio Consejo Nacional Electoral. Bueno, consideramos nosotros que es momento de que las personas honestas, trabajadoras también seamos y nos presentemos como una alternativa para la población. En mi caso, yo vengo luchando ya cerca de 20 años en diferentes espacios, desde la juventud universitaria, en la central, luego me trasladé acá a la provincia, he trabajado ya cerca de 10 años como maestra acá en Santo Domingo y hemos luchado en todo ese periodo por alcanzar importantes derechos para los sectores populares. Principalmente me he enfocado en estos últimos 10 años en el magisterio, entonces consideramos que si cualquier persona que de pronto no tiene la calidad moral o los avales de presentarse a la asamblea, pues nosotros tenemos esas credenciales de lucha, de organización y de honestidad que podemos llevarlas a la Asamblea Nacional. Bien, ¿cómo mira la situación actual del país? Bueno, estamos muy preocupados frente a todos los problemas que estamos atravesando. Desde el punto de vista económico tenemos una situación muy grave. Muchos ecuatorianos han tenido que emigrar. Cerca de 4 millones de ecuatorianos viven con menos de $3 al día, producto de la crisis económica que se ha gestado en el país, después de todos los procesos que el Ecuador ha tenido que enfrentar. Y esta es una de las principales preocupaciones. Nosotros consideramos que es importante ahora reactivar la economía, porque no podemos salir de esta crisis si no hay circulante en el mercado, si la gente no tiene capacidad de compra, si no tiene cómo generar ingresos. Y para eso, por ejemplo, nos hemos planteado una propuesta a nivel económico que es la reducción del IVA del 15 al 10%. Consideramos que es importante darle al pueblo ecuatoriano capacidad de gasto, de compra, de circulante y que eso le permita a su vez a los pequeños negocios que hoy están ahogados por los impuestos a reactivarse, a poder contratar a aquellas personas que por la crisis han tenido que despedir, lamentablemente, los pequeños restaurantes. Y mire usted que lastimosamente, magíster, lastimosamente es una condición que ha atacado a todos, le digo. Todos hemos sentido en realidad la crisis. Primero por el tema de la inseguridad, que fue el punto de partida un poco y el detonante. ¿Qué cree usted que fue lo que llevó a Ecuador a transformarse en lo que lastimosamente se convirtió? Porque bueno, un poquito por lo menos la seguridad se ha controlado con la presencia de los militares. Pero usted entenderá, por ejemplo, el año 2022, el año 2023 fue una situación realmente álgida, con los secuestros aquí, y yo nunca había visto, por ejemplo, en una ciudad como Santo Domingo, que se hagan atentados en las bombas de combustibles, que se hable de extorsiones, de secuestros a diario. Aquí, entrando a la Mega, 6 asaltantes nos quisieron secuestrar también aquí. O sea, hemos vivido todos esa dificultad. Entonces, ¿qué cree que fue el detonante que llevó a ese cambio en el país? Bueno, recordemos que venimos de una pandemia que le obligó a los ecuatorianos a encerrarse cerca de 2 años y que hizo que ya muchos negocios quiebren desde ese momento, pero a ello se suma todo lo que posteriormente vino con el tema de la seguridad y luego de la crisis energética, pero sumado a esos problemas que son, digamos, tal vez incontrolables en su momento, pero se suman las decisiones políticas también que se toman, porque
Si en ese momento, para enfrentar la crisis, se hubieran tomado medidas para aliviar el bolsillo de los ecuatorianos, tal vez la crisis no nos estaría golpeando de esta manera. ¿Cómo cuáles medidas cree usted que debieron haber sido tomadas, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros hemos siempre luchado para que se respete el bolsillo de los ecuatorianos y nos hemos opuesto al incremento de los impuestos, del IVA, por ejemplo. Esto ha agravado mucho la crisis. Mire que decíamos ahí compañeros comerciantes autónomos que han tenido que endeudarse con los bancos, unos préstamos $30,000, terminan pagando el doble, el triple de acuerdo al interés y están ahogados, no saben qué hacer. Claro. Y no han recibido por parte del Estado un apoyo financiero, un alivio financiero. ¿Cree usted acaso que en los jóvenes tal vez la falta de oportunidades, le digo por ejemplo, con la actual concejala y antes, digamos, líder también, pues no, de la Juventud Revolucionaria, Liliana Silva, siempre hemos conversado y decía, mire, la oportunidad para los chicos, para que estudien. ¿Cree usted que de pronto el no tener a la gente ocupada en cosas positivas hace que caigan en vicios, pues, en drogas, que sean reclutados por este tipo de bandas que lastimosamente terminan dañando a la sociedad? Por supuesto que ha sido una grave afectación también la que ha recibido la juventud desde la propia pandemia. Mire que nosotros hemos identificado que cerca del 40% de la juventud ha enfrentado desde la pandemia hacia acá situaciones de salud mental graves, ansiedad, depresión, que ha llevado incluso a muchos de ellos a tomar el camino tal vez más sencillo del consumo de sustancias estupefacientes para evadir la realidad, porque es una realidad muy dura. Nosotros como maestros diariamente vemos cómo nuestros jóvenes, nuestros niños van al colegio sin comer, sin alimentarse, sin desayunar, sin almorzar, porque a sus padres o les mandan a la escuela o les dan de comer. Otros prefirieron retirar a sus hijos. Hay cerca de 1 millón de estudiantes que desde la pandemia acá dejaron las aulas, ¿no? Y no ha habido por parte del gobierno ningún esfuerzo para reintegrarlos, claro. Oiga, pero bueno, de todas maneras, digo yo, con la movilización del ejército, las cosas un poco se aplacaron, porque en realidad estaba incontrolable todo. Y yo pienso que sí fue una buena decisión, al menos que el ejército ayude al control del país, a la seguridad interna, ¿no? Pese a que es mandatorio para ellos el control de la seguridad externa. Sin embargo, como usted dice, hay que trabajar mucho en reactivar la economía, porque la gente está muy golpeada económicamente. Pero más allá de ello, seguir luchando en mejorar las condiciones para los jóvenes. Usted, que es una educadora, ha planteado la realidad exacta de lo que viven los chicos. Ha dicho, muchos se ocultan precisamente en las drogas para evadir esa realidad que a lo mejor es lacerante para ellos. Pero bueno, ¿cómo mira, por ejemplo, usted el hecho de haber ya aprobado el tema de la Universidad para Santo Domingo? Porque más o menos en su concepto, ¿cuántos jóvenes acá se gradúan anualmente y cuántos a lo mejor pueden ir a la universidad y cuántos se pierden la oportunidad de estudiar? Nosotros hemos defendido siempre el libre ingreso. De hecho, junto a Jorge Escala, que es nuestro candidato a la presidencia de la República, luchamos en la Constitución del 2008 para que se establezca la gratuidad de la educación superior. Nos faltaron tal vez representantes populares directamente del pueblo para alcanzar el libre ingreso, que no se alcanzó y que se limitó luego con la LOES, pero que ha dejado más de 1 millón también de jóvenes sin la posibilidad de ingresar a la universidad y sin trabajo. Entonces no saben qué hacer. Están en el limbo esa cantidad de jóvenes que no encuentran una alternativa real en nuestro país. Por eso consideramos que es importante que no solo se cree la Universidad de Santo Domingo, hay varias propuestas de otras universidades que tienen que aperturarse en el país para dar abasto a la gran cantidad de demanda de jóvenes que aspiran a formarse como profesionales. Pero eso no es todo, porque tú ya sales con tu título. Veíamos que hay abogados, ingenieros que salen con sus títulos, no 1, 2 maestrías, pero no encuentran trabajo. Nosotros hemos señalado que es importante que el Estado invierta, por ejemplo, en la obra pública, porque si ya tenemos ingenieros graduados, si ya tenemos arquitectos, ¿a dónde van a generar ellos o dónde van a trabajar si no hay por lo menos la construcción de un puente, de una escuela en el cual ellos puedan ir a ejecutar su trabajo? Entonces, en ese concepto, por ejemplo, que usted plantea, ¿usted cree que, por ejemplo, las carreras planteadas para la Universidad de Santo Domingo son las idóneas, adecuadas, responden en realidad a la necesidad de esta región? No, creo que dejan mucho que desear de las aspiraciones reales que tiene la juventud. La juventud aspira a tener una carrera que de manera inmediata le brinde la oportunidad de trabajar y de generar recursos para su familia, para poder sobrevivir. Y no creo que respondan a aquellas necesidades
Y lo que nos sorprende a nosotros es que no se planteen, por ejemplo, carreras como medicina, que son sumamente caras en las universidades privadas aquí en Santo Domingo y que son una carrera de alta demanda para la juventud. Y no es porque haya tampoco una sobresaturación de médicos que ya no debería ponerse esas carreras. Nosotros hemos planteado como maestros, por ejemplo, y como candidatos a la asamblea, recuperar la participación del médico escolar. Ahora tenemos médicos que van al oriente, a los lugares más lejanos de nuestro país, a realizar la rural. Pero es en las instituciones educativas que ahora se necesita el médico escolar y el psicólogo educativo. Nosotros hemos planteado que la ley de educación debe contemplar el derecho para que los jóvenes que realizan pasantías puedan convalidar esas pasantías como experiencia laboral previa. Porque cuando un joven va, saca su carpeta, no tiene la experiencia, pues si no hay trabajo, ¿cómo genera la experiencia? Entonces hemos señalado nosotros que es importante trabajar por esas pasantías remuneradas, pero también que sean reconocidas como experiencia laboral, como el primer empleo que los jóvenes tienen y que eso les sirva ya como una antesala para poder trabajar, para poder presentarse ante cualquier oportunidad de vacante que exista. Perfecto. Bueno, tengo que hacer momentáneamente una pausa comercial. Cuando volvamos, vamos a hablar un poquito de su plan de trabajo. Estaba mirando con detenimiento quiénes le acompañan en la lista y veo que también están Gustavo Flores, Alison Ordóñez y Pedro Mero. Además, los suplentes aquí son Cristina Maribel Jaya, Ramón Dávila, Julio César Ramón, creo que es. Julio César Ramón, está Edgar Marcelo Cartagena y también Deyanara Tarira Corozo. A don Pedro Mero sí me pareció conocerlo, un hombre muy luchador por el tema de las cooperativas, de vivienda y todo, ya lo hemos de invitar también. Vamos a ir a una pausa cortita, no se vayan y ya regresamos en instantes con más. Es la Mega Estación Radio y Televisión. Inicio de espacio publicitario. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Al pie de la vereda de su casa, siempre en orden, por favor. Siempre limpio, mi Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Nunca fue tan fácil equipar tu hogar con una variedad de productos de garantía y durabilidad. Somos Importadora Castro, con más de 30 años de experiencia para ti, en línea blanca, tecnología, muebles, ferretería, juguetería, motos, productos agrícolas y mucho más. Nos encontramos en Santo Domingo, Esmeraldas, Quevedo y Pedernales. Pero recuerda, estamos en expansión para tu comodidad, más cerca de tu hogar. No lo pienses más. Ven a Importadora Castro, donde cada día es una oportunidad de ahorrar y renovar tu hogar. Importadora Castro. Somos un mundo de electrodomésticos para un mundo de clientes. Fin de espacio publicitario. Bueno, vamos a continuar. Vamos adelante con más en esta mañana con nuestra invitada, la Magíster Gloria Toapanta. Bien, Magíster, le contaba que estaba yo revisando con detenimiento lo que ha sido el plan de trabajo que ha sido presentado precisamente ante el propio Consejo Nacional Electoral. Este es el plan legislativo propuesto, donde ustedes aquí en la primera parte hacen realmente un diagnóstico de la situación actual que tiene Ecuador. Y más adelante pues vienen ya los principios orientadores y adicionalmente a ello pues lo que son objetivos generales, objetivos específicos y la propia agenda legislativa. Dentro de las propuestas que plantea, justamente hemos visto, ¿no? Aquí el tema con una reforma constitucional, dice. En base a lo establecido en el artículo 442 de la Constitución, impulsar el debate y buscar el respaldo de la mayoría de la Asamblea Nacional para que por resolución se declare política prioritaria de inversión en el sector agropecuario. En realidad, le digo, están abandonados. Ayer nomás me llamaba un ciudadano y me dice: vea, licenciado, acá hay algunos locales aquí que compran el tema del cacao. Oiga, dice, no nos dejan ver ni siquiera lo que dice la balanza. No tienen el equipo para determinar si la pepa está en realidad con la calidad que necesita.
Y así al ojo le dicen, no, esto vale tanto. Y prácticamente no nos reconocen el precio justo. Y aquí en la ciudad, en Santo Domingo, se quejaba y decía, no hay control ni de peso ni de precio. Entonces, sumado a eso, la falta de créditos, la falta incluso hasta de educación en el sector rural, es complejo. ¿Cómo sería esta reforma? Sí, nosotros consideramos que es importante dar un impulso al agro. Ha sido que el sector que desde la pandemia, miren, nos sostuvo a toda la población con la producción agrícola, de una u otra manera llegando también a aquellos sectores que más lo necesitaban. ¿Qué se buscaría concretamente allí? Y necesitamos, por ejemplo, mayor inversión al sector agropecuario. ¿Créditos? Capacitaciones, créditos, el impulso de estrategias que permitan que se creen cooperativas mixtas de producción. Eso significa que el Estado interviene como parte inversionista, digamos, de este proceso, y el campesino, el agricultor, pone su mano de obra. Es decir, la asociatividad como centro para lograr el desarrollo del sector. Y pagando precios justos y pagando lo que realmente cuesta la producción agrícola, que es un trabajo sumamente duro. ¿Usted cree que aquí, por ejemplo, el intendente de policía, las comisarías, la propia área de gobierno tienen la responsabilidad de ir y verificar, por ejemplo, que estas balanzas estén al pelo, que tengan el equipamiento adecuado para que la gente no se sienta perjudicada? Claro, necesitamos un mayor control en todo este expendio también de la producción, porque el campesino que más produce es el que menos gana. Entonces sí necesitamos darle una prioridad ahora a quienes producen, a quienes trabajan diariamente en aquello, y necesitamos más controles por parte del Estado para que puedan ellos generar, como por ejemplo en Europa, reciben un importante subsidio los agricultores, por eso es que pueden competir incluso internacionalmente. Pero acá si no hay presupuesto ni para el propio Estado, ¿cómo subsidiar? Complicadísimo. Los productos agrícolas son más caros y cada vez se van encareciendo más, entonces... Y pensar que para afuera, oiga, magíster, se va lo mejor. Vea, aquí dentro de la propuesta vuestra, habló usted sobre la reforma a la LOES, ya explicó antes sobre esto. La idea es profundizar en el libre ingreso de los jóvenes a la universidad y la creación de más universidades, pero me gustaría tratar el tema de salud y impulsar la reforma a la Ley Orgánica de Salud que garantice el acceso a la salud, presupuesto constitucional, infraestructura sanitaria, sueldos dignos para los servidores de la salud. Claro, es que necesitamos nosotros garantizar que la inversión que debe realizarse en el sector salud y educación, por ejemplo, se cumpla. Hasta el momento no se ha cumplido y por supuesto que falta insumos, que falta médicos, que falta especialistas, que los aparatos más importantes están obsoletos, y si no se invierte en salud, en educación, no vamos a poder generar este espacio para que se dé una atención importante a la población ecuatoriana. Entonces necesitamos garantizar el presupuesto en salud, y para ello pues es necesario que desde la fiscalización se verifique qué es lo que pasa con los centros de atención primaria, con los hospitales. Mire que el otro día hacíamos un debate con algunas personas y me decían, el IES no sirve. Y yo les decía, no es que no sirve el IES, lo que hace falta es una fiscalización. Yo tuve que hospitalizar a mi hija en Quito el año pasado y recibimos una atención de primera en el IES de Quito, en el del Calzado. Pero, oh sorpresa, que ahora en mi estado de gestación busco una cita en el IES en Santo Domingo y hasta el día de hoy, después de 7 semanas, no consigue. Y ahora le toca irse privadamente. No es porque no funcione el IES. Se va a hacer atender privadamente. Me tocó. Ya le voy a dar el nombre de un excelente médico en Santo Domingo. Le cuento, es el jefe de ginecología del Hospital Carlos Andrade Marín y atiende en Santo Domingo, le digo. En realidad, yo también estoy afiliado, mi esposa igual, pero yo lo hago de esa manera. Bueno, para ir un poquito cerrando, porque la voy a volver a invitar, magíster, para poder con mayor tiempo hablar, un poquito entender también la parte humana del candidato, ¿no? Conocer de dónde vino, quién es, cómo es su familia, cómo es su día a día. Estoy por abrir un segmento en el horario de la noche para poder, conversar por lo menos una hora con los candidatos y si es posible con los demás candidatos para poder ampliarnos y conocer un poquito más. No me resta sino, en sus conclusiones, ¿cuál sería el llamado hoy por hoy para mejorar las condiciones de trabajo de los sectores, yo diría, de los trabajadores informales? Por ejemplo, en Santo Domingo vemos a veces lastimosamente cómo se los acosa, y lastimosamente se los acosa porque ellos tienen que buscarse el pan de cada día y no tienen dónde hacerlo. Entonces, como no hay una propuesta planteada, la gente no se puede quedar ahí esperando, pues no. O sea, la gente sabe que sus hijos comen y aunque sea para el pan con la agüita de anís, toca buscar alternativas.
Sí, en Santo Domingo el 60% de la población vive del comercio autónomo y necesita una alternativa. Nosotros presentamos hace mucho tiempo atrás una ley de apoyo al comercio minorista y autónomo. Fue archivada lamentablemente por el gobierno de turno, por la asamblea, no le dieron prioridad, pero ahora como está la situación económica es urgente que ellos cuenten con una legislación que garantice sus derechos y que les abra las puertas y las posibilidades a generar empleo y también a ganarse el pan de manera honrada. La magíster Gloria Toapanta, Gloria Toapanta. Ella ha estado con nosotros en calidad de entrevistada esta mañana. Le deseamos suerte en el proceso de la campaña. Un saludo para todos sus compañeros de Unidad Popular. Este es un medio de comunicación que tiene ese espíritu altruista, darle seguimiento no solamente en campaña a la gente, sino siempre. Y en ese sentido, pues les hemos visto luchando. Yo creo que es importante ir ganando espacios en la búsqueda de lograr cambios para el Ecuador. Una excelente mañana a usted. Igualmente, don Marco Javier, muchísimas gracias por este espacio, siempre es importante. Nos vamos a una pausa, ya en instantes estaremos con otro diálogo importante en la Mega, la radio que se pega. Siga escuchando Mega Noticias, primer informativo regional.